Bien, estamos de regreso. Vamos a platicar en estos momentos con el cónsul de El Salvador en México, que está ubicado aquí en Veracruz. Y bueno, hay muchos temas de que platicar, sobre todo relacionados con lo ocurrido hace unos meses en el sur del estado. Hay que recordar esto que pasó precisamente en la zona de Agua Dulce, en donde lamentablemente, pues fallecieron unos indocumentados. Los otros dos quedaron, lisiados. Y esto provocado por policías. 15 policías habrían sido detenidos y al inicio de esta semana se da la información de que 10 de ellos no tienen absolutamente nada que ver con este homicidio, y el caso de 5 en donde se cambia la acusación que se tenía, dejan de ser homicidio culposo, ¿no? Doloso. Por culposo. Por culposo, lo cual les permite salir bajo fianza. Erwin Ortiz, ¿cómo estás? Gusto saludarte y bienvenido, cónsul. Gracias, Javier, gracias, Jorge, por permitirnos estar con ustedes. Sí, efectivamente, para nosotros esto ha sido un balde de agua fría. Esta semana creo que para todos los migrantes, para los que representamos también a nuestros gobiernos, ha sido una noticia entristecedora, una noticia que nos ha dejado un poco perplejos, evidentemente. No vamos nosotros a discutir la resolución como tal, no podemos ni debemos. Es una resolución pues apegado a derecho mexicano y tenemos que respetarla, mas no compartirla. Desde ese punto de vista nosotros hemos enviado ya nuestro informe a nuestra Cancillería en El Salvador, a nuestra embajada también en el DF. Nuestra Fiscalía en El Salvador ya solicitó el expediente completo. Este mismo día lo hicimos llegar, el día miércoles, lo hicimos llegar. Ayer. Y efectivamente pues ellos nos lo solicitaron porque quieren seguir las investigaciones. Será en este momento a nivel diplomático, a nivel de cancillerías, que se tendrá que definir una posición, porque ya se había enviado un reclamo oficial, formal, de nuestra Cancillería a Relaciones Exteriores de México. Esto es lamentable porque esos policías ahora están pues en las calles otra vez. A nosotros, yo creería que el policía pues tendrá su derecho a incluso a pedir su reinstalo. Al final ese punto, digamos, es aparte. Lo que nosotros nos preocupa es la resolución, que siente un precedente de que en un principio se nos había dicho, en 2-3 meses estas personas van a estar libres. Ya nos habían dicho. Alguien nos advirtió. Alguien nos dijo, miren, no te preocupes, esto es lucha perdida. Nosotros dijimos, y seguimos confiando en la administración, en la sana administración de justicia. Yo recuerdo acá esas palabras tuyas, ¿no? Confiamos en la administración, te notaba además confiado por todo lo que había sucedido alrededor y el apoyo que se había recibido en aquel momento por las distintas instancias. De hecho, la Procuraduría trabajó arduamente en el proceso. Son 2 tomos enormes de este caso. Hay personas involucradas, hay muertos, y lo que nos preocupa es ¿qué mensaje estamos lanzando en este momento? Un mensaje en que cómo los migrantes somos vistos, o cómo vamos a ser vistos los migrantes en el futuro. Si puede alguien venir y hacer una cosa de estas y quedar libre, evidentemente es un riesgo para el migrante pisar suelo y entrar nuevamente en las mismas condiciones. Sí, anteriormente la dificultad que tenían los migrantes era precisamente que no había elementos que los protegieran de la seguridad que tiene que existir como en cualquier estado de derecho. Hoy, cuando las autoridades correspondientes de protegerlos, como son las autoridades de seguridad, cometen un asesinato como el que se cometió y quedan en libertad, pues ahora sí, ¿con quién, no? ¿A quién? Nosotros, les digo, como Estado soberano, y también pues respetamos toda la autodeterminación de los pueblos, y es libre. Yo creo que acá hay varias cosas. Ya de alguna forma se ha inconformado también la parte del Ministerio Público. ¿Qué es lo que significa? Y ayer recibí precisamente llamada del señor procurador, en la cual nos informaba de que sí, efectivamente ellos ya presentaron una inconformidad ante las autoridades que corresponde, y en la cual dicen, porque no puede ser que si bien hay 5 los que quedaron detenidos, se les practicó y sí se evidenció que ellos son responsables de disparar, los otros 10 no, pero ¿dónde queda la parte, pregunto, de el abuso de autoridad que en ese momento se tipificó como delito? Todo. ¿Y qué pasa también cuando ustedes cambian un delito y lo tipifican de culposo, cuando
había dolo, premeditación y alevosía. Eso eran los mismos, según las versiones de los mismos migrantes que horas antes habían estado en una casa de seguridad y habían tratado de... Todos estos casos, pues obviamente nosotros los dejamos en manos de las autoridades mexicanas, son los que tienen que dilucidar el caso, es su territorio, y en su territorio pues tienen la obligación de que prevalezca la justicia. Y aquí hay un paseo dentro de un capítulo dentro de la Biblia también que dice en Deuteronomio 16:19, porque también Dios no está en favor de la injusticia como en esto ha sucedido, y en el cual dice: no tuerzas el derecho, ya, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno. Eso es evidente, es bíblico, y entonces de ahí nosotros nada más podemos confiar en que realmente hay un proceso que se hizo de 2-3 meses, y que probablemente en el proceso el amparo, probablemente alguna dificultad hubo, y ahí es donde hoy se tendrá que abrir nuevamente la caja de Pandora y ver qué pasa. Sí, evidentemente desde el inicio de este caso pues hablaba del dolo de los policías, aunque hay que recordar, seguramente usted lo recuerda también muy bien, que ellos, el argumento que tenían es que habían respondido a una supuesta agresión, que se demostró que no había sido así, que incluso la propia presidenta de la Comisión de Derechos Humanos dijo que jamás los migrantes habían disparado en contra de los policías, pero en fin, fue la versión de los policías y seguramente fue la versión de sus abogados también en la defensa de sus derechos, y que seguramente ha prevalecido por la resolución que vemos que se ha dado con estos policías, ¿eh? ¿Habrán fallado los abogados de los migrantes? No, los migrantes no tienen abogado, quien hace el trabajo es la Procuraduría. ¿Habrán fallado? Pues yo creo que hizo su trabajo, eso estará por probarse, por eso mismo ellos se han inconformado en esta oportunidad para tratar de ver qué se hace con esta liberación que se ha hecho de los agentes. Dentro de un proceso tan voluminoso, entendería, y dentro de un proceso tan delicado para la justicia propia de Veracruz, yo más que falla vería probablemente que ha habido un volumen fuerte, que algún detalle pudo haber visto el abogado defensor de los policías, algún detalle que fue el que logró que el juez federal le haya determinado la liberación de 10. Eso tendrá que probarlo la Procuraduría con todos los elementos que se tienen. Aunque yo debo adelantarte que en muchos casos, muchos de los asuntos pues obedecen a malas elaboraciones de integración de pruebas, de las denuncias, lamentablemente. Y puede ser, ¿no? Lamentablemente, porque también te lo hace pensar que quien genera la Procuración de Justicia es, en este caso, pues también parte de los mismos, del mismo grupo, del mismo estado, del mismo organismo del que son los policías. Sí. Sí, claro. Ahora, preguntarte, cónsul, el municipio o el ayuntamiento de Aguadulce, veo que también copió el esquema que ya se había realizado en Tierra Blanca, con ustedes, que había policías numerados. Ahora también lo hace Aguadulce por darle alguna transparencia o mayor certeza a la gente si hay alguna violación a los derechos. De hecho, ellos nos llamaron y en su ocasión, después de los acontecimientos a final de agosto, y nos hicieron ver su interés por seguir ese paso de alguna forma ejemplar que había hecho Tierra Blanca. Y nosotros hemos tomado la palabra y sí, hemos visto que ha habido algún cambio. Probablemente todavía están en proceso de construcción de la página web para poder tener los rostros de todos ellos. Esos son pasos probablemente mínimos, pero que van siempre en aras de considerar a la persona migrante como persona, porque debemos de considerarla, es un ser humano. Y realmente la resolución lo que nos está dando es que la integridad de nuestra gente está quedando así como un trapo. Y siento que todos somos migrantes y merecemos respeto. Y sobre todo de los que tenemos una autoridad, que debemos velar por nuestra ciudadanía local, pero también por la gente que atraviesa este sitio. No lo quiero meter en problemas, pero nuestro país da una cara reclamando lo que pasa con la frontera en el norte de nuestro país con los Estados Unidos, pero otra en lo que pasa en la frontera sur. Es decir, ¿tiene un doble discurso el gobierno mexicano? Pues cada país es libre de considerar la forma de ver las cosas, la forma de ver la vida, la forma de ver o cerrar sus fronteras. No podría yo responderle a esa pregunta, nada más decir que los migrantes van a seguir pasando.
van a seguir viniendo migrantes de Centroamérica, Ecuador, de donde sea. Difícilmente se va a detener ese flujo migratorio porque la necesidad es tangente, tangible, y no solamente en nuestros países, lo vemos desde el Río Bravo para abajo, y de allí de que nosotros nada más decimos, o sea, trátennos nada más con el respeto que nuestra gente merece. Pues te agradecemos mucho, cónsul, que nos hayas acompañado. Muchas gracias, como siempre. Gracias al cónsul Irving Ortiz, cónsul del Salvador en México. Gracias, Javier. Gracias, Jorge. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Seguimos.